Aquí no repetimos las noticias, las analizamos, las cuestionamos y sí, las volvemos tendencia. Esto es, Nos Fuimos Trending, en vivo desde Nueva York, donde la conversación no entretiene, transforma. Y hoy sí es verdad que nos vamos tendencia, porque vamos a estar hablando de redes sociales, de actualizaciones de Instagram, de temas que tienen que ver con la imagen personal, de metrosexualidad, así como calladito, que para que no lo escuchen. O sea, vamos a tener muchos temas súper interesantes para todos, las mujeres y los hombres también. Y para esto me está acompañando hoy en el panel Viviana Cafuri y Orfelina Abreu. ¿Cómo están, chicas? Hola, Indira, muy bien, muchísimas gracias. Un día espectacular, no tan caliente. No, hoy está rico. Súper bien por aquí. Un placer compartir este panel con estas dos grandes mujeres. Ay, ¿verdad que tú y Viviana es la primera vez que están juntas en serio? Sí, realmente hoy es la primera vez. Bueno, yo sé que la gente que está ya acostumbrada a ver el programa tiene que sentirse, ¿dónde está? ¿Y dónde está el caballero de nuestro hombre? Hoy no está con nosotros. Pero oye, hoy no está con nosotros, como que algo, ¿verdad? Como con felicidad. Tan feliz. No. No estamos tristes, lo estamos enseñando. Estamos tristes porque no está José Samboy con nosotros hoy, porque no vamos a tener ese segmento de noticias tan formal y tan serias con él, pero nos vamos a aprovechar y vamos a poder hacer travesuras. Hoy vamos a... nos mantiene así. Falta. Pero sí hace falta. Miren, chicas, ustedes han escuchado de las nuevas actualizaciones que hay ahora en redes sociales, sobre todo en Instagram. Bueno, voy a empezar por las que menos se usan, por decirlo de alguna manera. Pinterest ahora tiene una comunidad donde las personas pueden entablar conversaciones. Vi que también en otras redes sociales hay actualizaciones, pero la que sí ha creado un boom grande es la actualización de Instagram. Una de las actualizaciones de Instagram, donde hablan de que no va a poder hacer un live quien no tenga 1000 seguidores. Antes cualquiera podía abrir una cuenta e inmediatamente hacer un live. Ahora no. Ahora si no tienes 1000 seguidores en tu cuenta, no vas a poder hacer eso. También se está dando vamos a decirle la gracia a que cuando tú contratas un community manager, antes a ese community manager tú tenías que darle tu clave, tenías que darle acceso, pues ahora no. Ahora las cuentas que estén verificadas, Sí. porque hay que aclarar, no es todas, las que estén verificadas van a poder darle acceso ellos a esa persona, a ese community manager, y también van a poder dirigir los accesos. O sea, si yo no quiero que tú veas mis mensajes, sino que solamente me postee, yo voy a poder hacer eso. O tú puedes responder mensajes, pero no puedes cambiarme el feed, también tú vas a poder hacer eso. Es mucho más control para las personas que tienen sus redes sociales. Entonces vamos por parte como Jack el Destripador, chicos. Sí. ¿Qué creen ustedes de esa medida de los 1000 seguidores para hacer un live? No estoy de acuerdo. Me parece que es como, primero, pues están cogiendo a los pequeños empresarios y los están limitando. Aparte que Instagram no es como TikTok o algo que se mueve fácilmente, o sea, se crea una comunidad más rápido, de manera orgánica. Entonces ahora o tienen que comprarlos o tienen que esclavizarse más o necesitan de los community managers. O sea, Pero que si los... recuerda que si lo compran, entonces también es un problema porque te banean la cuenta. Exacto, entonces ahí viene otro punto. Yo creo que Meta está siendo muy exigente. Está cayendo en ser muy exigente y más con los pequeños empresarios, porque el live es una herramienta como las personas tienen para comunicarse y para crear empatía, crear confianza. Entonces, si ahora lo limitamos a 1000, ¿cómo van a ser estos pequeños empresarios? Esos que son nuevos. ¿Qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo o a favor? En mi caso, como comerciante o dueña de negocio y eso, pues Instagram nos lleva a una carrera cada día con más exigencias. Entonces nos limita, como dice Viviana, nos limita a nosotros los pequeños negocios, porque es un medio de nosotros poder llegarle a las personas haciendo un live, por ejemplo en el área mía, a un color, un maquillaje, yo puedo hacer un live haciendo un maquillaje, pero ahí limitan a uno.
Claro, porque ellos hablan de que creemos cuentas nuevas, de que movilicemos las cuentas, pero señores, tal vez no es el caso mío, no es el caso de Viviana, no es el caso de Orfelina, porque gracias a Dios tenemos una buena cantidad de seguidores que no necesitamos como ese, no estamos llorando porque nos hace falta esa cantidad de personas, sino que estos nuevos emprendedores o empresarios, como dice Viviana, están saliendo ahora. No es fácil conseguir una persona que te siga. ¿Por qué? Porque la gente va así. Y ellos pueden ver cosas que le gustan. Y la misma exigencia que tiene Instagram. Sí, pero oye, pueden ver algo que le gusta, porque lo digo por mí. Yo he visto cosas que me gustan y necesariamente yo no sigo esa cuenta. Exacto. Necesariamente no la sigo. Entonces, sí, es cierto, debemos seguir a las cosas que nos gustan, pero no siempre pasa. Entonces, esos pobres emprendedores, como dices tú, que hacen esos live para poder generar una venta, para poder generar conexión, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, pues ahora hay que sacarle como la cura a esta enfermedad. Y una de las opciones es buscar nuevas plataformas, porque toca buscar entonces dónde podemos crear una comunidad de manera más orgánica. Esto le va a dar una ventaja obviamente a TikTok. Lógico, porque también la gente es muchísimo más fácil conectar con las personas, crear comunidad. Otra forma que pienso que lo pueden hacer es creando colaboraciones, porque ahorita las colaboraciones están también muy pegadas y crear más contenido diario. Esto va a ayudar a que la misma plataforma quiere eso, ¿no? Que la gente no se salga de su plataforma y que creen contenido a diario. Mira, no sé, las colaboraciones son fantásticas, pero hay que ver, porque de verdad no tengo la información, si aunque tú estés colaborando vas a poder entrar como cuenta a ese live, porque todo es posible en la viña del Señor. Cuando viene a ver, tú no tienes la cantidad de seguidores, entonces aunque yo te invite, cuando viene a ver te limitan. Hay que ver si eso es posible. Si es posible, señores, es una de las mejores formas que hay. Cuando usted colabora con otra persona y no tenga el miedo de que, pero es que fulana me puede llevar entonces la gente que son mías. No. Haga colaboraciones. Pero las colaboraciones yo me refiero para lograr conseguir estos para 1000. Para que tú puedas colaboraciones en live. No, para que tú puedas conseguir estos 1000 de manera orgánica y rápida, ¿sí? Porque si no los tienes y apenas estás empezando y la gente, eso les preocupa mucho, porque siempre estamos pendientes de que no me dio like, de que no me sigue, y eso, por ejemplo, lo que le doy a mis alumnos o a mis clientes no debe ser una prioridad, porque es que no somos influencers. Nosotros somos empresarios y lo que nos preocupa es crear una comunidad para que nos sigan las personas que sí realmente están interesadas en nuestros productos o servicios. No, y que el like, el like, señores, eso, no voy a decir como dice José, pasó de moda, esa es la palabrita favorita, eso pasó de moda. No es que pasó de moda, sino que pónganse a pensar, tengo 10,000 seguidores. Y estoy sufriendo porque no me pasan de los 10,000 seguidores. Pero señores, piensen que si el 1% de esos seguidores te compran el servicio que tú estás ofreciendo, ya tú tienes dinero. Entonces, no es la cantidad, es la calidad. Es que esos seguidores que tienes, esas personas que te están viendo, realmente son tu público ideal y van a poder cubrir ese producto o servicio que tú estás ofreciendo. Porque yo vi hace unos días, bueno, unas semanas o meses, la historia de una famosa influencer, que yo no quiero ser influencer. No, yo tampoco. Claro, yo no quiero ser influencer. Yo soy influyente, sí, pero influencer no. Exacto. Una famosa influencer que ella tenía muchísimos seguidores, tal vez ustedes han escuchado esa historia porque ella se ha convertido como en una leyenda urbana, y dijo, bueno, como yo tengo tantos seguidores, voy a sacar esta línea de t-shirt. Mi amor, sacó la línea de t-shirt, abrió como con 100 piezas y no se le vendió ni una. Wow. Eso fue, pueden buscar esa historia, está en las redes sociales. O sea, yo no sé si es una leyenda urbana o realmente ocurrió, creo que sí que ocurrió, pero no se le vendieron las camisetas. Y ella estaba tan deprimida porque decía, pero es que si yo tengo muchísimos seguidores, ¿cómo no compraron mis camisetas? ¿Por qué? Porque esos seguidores no son realmente tus clientes, son gente que le gusta ver lo que tú estás haciendo. Entonces, los que son emprendedores, los empresarios, las small business, pónganse en la cabeza, como dijo Viviana, que usted no es influencer.
usted es empresario que quiere posicionar un producto o servicio para que eso le genere una venta. Correcto. Exacto. Si no hay posicionamiento, no hay dinero. Entonces el posicionamiento no es con el like solamente o con el comentario, el posicionamiento es con esas personas que te están siguiendo por lo que tú estás ofreciendo. Correcto, y aparte crear una empatía y crear una conexión, porque de eso se trata. ¿Qué hace la diferencia de que te compren a ti o que le compren al vecino? Es esa conexión, esa confianza, y que yo empiece a verte, a reconocerte. Pero muchas personas también acostumbran que en las redes sociales, por X o Y motivo, sé que estamos en una carrera contra el tiempo todos los días, pero ponen un mensaje hoy y dentro de 8 días otra vez, hola, ¿cómo estás? Eso no funciona tampoco en redes sociales. No, hay que tener Y el mismo consistencia. Instagram te va, no Te penaliza. Te va penalizando y no te deja salir en las otras personas como recomendándote. Porque- claro, es que esa parte de tener la constancia, hay una famosa frase que dice, el agua no rompe la piedra porque le dio duro, sino por la constancia de haberle dado. Entonces, eso mismo pasa con las redes sociales. El posicionamiento, el que la gente cree una comunidad contigo, el que la gente se vuelva empática, el que la gente responda a lo que tú pongas. No es porque tú publicaste una vez cada luna llena. No, usted tiene que tener una constancia. Ahora, cuando te preguntan, y me imagino que a ti te han hecho esa pregunta, Viviana, también, Indiri, ¿cuántas veces debo de publicar? ¿Y cuántas? Oye, hay una cosa que se llama estadística, que tú la tienes en tu Instagram, y ahí tú vas a ver cuáles son los mejores días. Pero si tú decides que vas a publicar 2 veces a la semana, pero es constante esas 2 veces a la semana, o 3 veces a la semana, pero es constante esas 3 veces a la semana, aunque no te le den like, aunque no te sigan, constante. Llega el momento, como dicen por ahí, que explota. Exacto. Claro. Exacto. Pero si tú publicas hoy y la luna creciente vuelve y publica, y cuando sea año nuevo vuelve y publica, la gente ni te va a mirar. Y Porque eso la vida es mismo, muy rápida. Algo que siempre le digo a la persona que maneja las redes es que eso es como cuando tú abres un negocio. O sea, abrir diario. ¿A qué hora se abre el negocio? Bueno, a las 8 de la mañana. Pues Instagram tú debes de abrirlo a las 8 de la mañana. Y que sea constante, porque esa es la forma donde tú le dices a tu cliente que ya tú estás disponible para servirle. Claro. La gente va a Instagram, déjame ver si están abiertos. Pero si tú no llevas esa constancia, pues tampoco te van a salir, o sea, el cliente ideal, porque tú no lo andas buscando. Las redes sociales son la vitrina. Total. Es la vitrina. Y eso de horarios, de días, señores, todas las cuentas son diferentes. No se lleven que, todos tenemos que publicar a las 3 de la tarde. No. O preguntar ¿a qué hora es mejor publicar? No, porque tal vez mi público está a las 6 de la mañana feliz, que yo he puesto esa prueba con mis cuentas. Yo he publicado a las 9, a las 7, a las 12, pero mi gente me ve a las 6. O sea, ¿por qué? Porque yo tengo muchos años que como me levanto a las 5, ya a las 6 yo subo un post. Entonces, la gente está ya acostumbrada en mi cuenta. Pero tal vez a Viviana le funciona a las 9. Total. Entonces, vayan a sus estadísticas. No le tengan miedo a las redes sociales. Vayan a la estadística y vean a qué hora realmente tu gente, tu público, quien te sigue, está viendo tus publicaciones. Y si no saben eso de las estadísticas, usted se va a las historias y usted va como que usted va a hacer un live, como que usted va a abrir una historia y arriba le dice siempre cuánta gente suya están conectada. Usted va midiendo y dice, mira, la gente está conectada a las 3 de la tarde. Pues es la hora que yo tengo que subir porque es la hora que está mi gente. Mi gente, correcto. Entonces ahora con la segunda patica que dije ahorita, vamos a ver qué tan de acuerdo o no están ustedes. Esto de entregar ahora, no tener que entregar las claves a los community managers, sino darle un acceso. Yo sé que tú lo vas a hablar desde el punto de vista de marketing, que es el mismo punto de vista del que yo lo voy a tratar, pero como tú tienes community manager, entonces dígame usted primero. Sí. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Porque yo sé que ella y yo cuando viene a ver nuestra opinión es muy parecida. Pues uno le va a dar el acceso porque ellos son los que manejan. Pero tú esa estás de parte. acuerdo con que ahora tú puedas manejar el acceso que tenga tu community manager, o tú prefieres que él tenga todo y tú no bregar con eso. Yo prefiero que él tenga todo. Porque es que, o sea, si yo lo limito, como quiera voy a tener el cargo sobre mí. Entonces, ¿para qué le pago a una persona?
yo automáticamente le doy todo, que me digan ellos a mí cuál es la contraseña y cómo entrar. Esa no es mi área. Tú eres un cliente muy, Sí, muy ideal, Óyeme. No. Esa no es mi área. Tú me dices y me mandas. Sí, me gusta que me manden las informaciones reportes. antes de subirla y demás, pero después, oye, ni la clave, que me diga él cuál fue la que puso, me diga. Ay, pero qué chévere. ¿Qué piensas tú, Vivi? Sí, totalmente de acuerdo, porque muchos clientes, como dicen en mi país, zapatero a sus zapatos. Entonces las personas se concentran en hacer lo que saben. Si son panaderos, pues hacer panadería. Si son de salón de belleza, pues a sus clientes. No tienen el tiempo de estar revisando y chequeando. Entonces el community manager está detrás. Vea, mándeme una cosita. No tienen el tiempo. Muchas veces responden a las 12 de la noche, que es cuando pueden ver. Entonces ya uno ha perdido todo un día de trabajo, ¿sí? Entonces para mí no es bueno que estén limitando tanto. Pero ¿sabes qué pienso yo? No es que quiera que limiten, pero es un control que el cliente va a tener. O sea, sí, porque yo he tenido clientes que, por ejemplo, yo no le tengo que manejar la parte de los mensajes. Pero como uno se lo dice en los contratos, no, nosotros te publicamos, te hacemos esto, te hacemos aquello. Cuando empiezan a llegarle mensajes, entonces te dicen, mira, pero me están llegando mensajes, ¿y por qué no lo responden? Bueno, porque no es parte del contrato. Entonces, si ellos desde un principio controlan su parte, que saben que los mensajes no están, ni siquiera yo tengo que ver mensajes suyos, tal vez esas partes también nos ayudan a nosotros que tenemos agencia a delimitar. Y el cliente va a tener el control. Ahora, cuando son clientes que entonces no tienen dominio de la tecnología, ahí sí viene el tranque para nosotros como agencias, que no tienen ese dominio de la tecnología y que uno le dice, mira, que ábreme el permiso de tal cosa, y la gente en China, como dicen, la gente no sabe qué hacer. Ahí nos va a crear problemas. Ahí totalmente, porque muchas veces para trabajar con el mismo Facebook o Meta, también para que le den a uno el permiso como administrador o todo, muchas veces mis clientes siempre, ¿sabe qué? Yo le doy mi cuenta personal, usted encárguese de todo. Mire cómo ingresa, cómo entra, cómo hace, porque sí, para nosotros es un tema muy fácil y muy común, pero la mayoría de la gente sabe hacer lo básico, entrar, chequear, poner un video, dar like, y de ahí no pasa. Bueno, exacto, a veces sí. ni poner un video. Exacto. Porque, por ejemplo, yo tengo clientas que ellas no... oye, tú le hablas del Instagram y es hablarle de Marte. Entonces, ellos saben como empresarios, como negocio, que es importante tenerlo. Entonces, ellos te dicen, así como dice Orfelina, mire usted. Aquí está. Es más, hasta créelo usted mismo, póngale su clave y nada más mándemela para yo tenerla ahí guardada. Efectivamente, cuando yo he cambiado de community manager, eso pasa. Sí. O sea, yo le digo, crea una clave y dime qué tú pusiste para yo anotarla. Porque si tú me llamas que te dé un permiso, ahí mismo me bloqueo. No, por eso lo digo, que a las personas que tienen más dominio es fácil, es bueno para nosotros en el sentido de que, bueno, ni siquiera tenemos el acceso a eso no nos corresponde. Bueno, como clienta. Pero te digo, como cliente... Te digo como clienta, Ajá. que aunque tú no le des el acceso, a la hora de responder, te vaya a decir, Indira, pero te están haciendo una pregunta y tú no has respondido. Que yo no tengo el acceso. ¿Qué no? ¿Cómo va a ser? Entonces, es un poquito controversial. Pero entonces, eso es fácil, eso es muy fácil. Óigame qué le vamos a decir en el sentido de Viviana y yo, porque ambas tenemos agencias. Sí. Usted paga más y nosotros le respondemos los mensajes. Sí. Claro, lo que sencillo. Sencillo. Usted sabe que su paquete incluye posteo, historia y qué sé yo, y tal vez algunos reels. Sea feliz con eso. Ahora, usted quiere que le pongan video todos los días y que le respondan mensajes. Usted paga más la cuota y nosotros lo hacemos sin problema. Encantada, totalmente. Usted se olvida de eso también. Chicas, vamos a cerrar este bloque ya. Cuando regresemos vamos a estar tratando otro tema súper interesante. Así que no se muevan de ahí para que no se lo pierdan. Aquí no repetimos las noticias, las analizamos, las cuestionamos y sí, las volvemos tendencia. Esto es Nos Fuimos Trending, en vivo desde Nueva York,
donde la conversación no entretiene, transforma. Y yo sé que mucha gente me dirá, Indira, pero el verano se está yendo casi. Mentira, le queda un mes y medio todavía a esa temporada. Y en países como los nuestros, como Colombia, República Dominicana, Venezuela, son eterna primavera, o sea que vamos a tener tendencias de verano por mucho tiempo. En este bloque vamos a hablar de lo que está trending en el verano y también cómo tu imagen puede beneficiar tu exposición pública. Y para ello tenemos a nuestra experta de cabecera, Orfelina Abreu, de Salón Rafaelina. Esperando. Salón Rafaelina, en 2 versiones, República Dominicana y Nueva York. Y claro que también estará Viviana junto conmigo aquí bombardeando de preguntas a la pobre Orfelina. Orfelina, ¿cómo la imagen de una persona, sea su cabello, su maquillaje, puede afectar bien o mal la percepción que otro tenga? Un dato sumamente interesante es que en solo 7 segundos tú puedes dar una información de tu imagen. ¡Wow! Sí, eso es un dato sumamente interesante porque cuando tú vas donde una persona, ya la persona de mirarte, de ver tu color de cabello, de ver tu estilo de ropa, ya hace una percepción, o sea, ya tiene una percepción de qué tipo de persona tú eres. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado cuando queremos proyectar algo. Por eso es que se dice, vístete como tú quieres que te vean. O sea, si tú quieres que la gente te reconozca como una persona empresaria, como una persona de lujo, como una persona, vístete así. Si tú quieres que la persona te reconozca como una persona creativa, como una persona así de, qué sé yo, agencias publicitarias, vístete así. Si tú eres rockera, vístete así. O sea, ningún código de imagen, yo entiendo que está bien o mal si es como tú quieres verte. Sí, total. Sí. Si es como tú quieres verte. Ahora, ¿crees tú, Viviana, que realmente se afecta, como dice Orfelina, 7 segundos, afecta eso que ve la gente inmediatamente de ti, la percepción que pueda crear a la hora de hacer un negocio incluso? Sí, totalmente. Porque la primera imagen es la que nos llevamos siempre. Entonces, si tú estás en un sitio y bien dices, tú eres un rockero, pero tú estás en un evento de empresarios y llegas como rockero, pues la gente te va a catalogar como que no estás en el sitio adecuado. Como dice en mi país, el dinero no está en el sitio adecuado en este momento. Entonces ahí puede afectar seriamente, porque él puede ser una persona que trae muy buenas ideas, trae muy buenas iniciativas, negocios, ¿sí? Pero la gente no lo va a tomar en serio. Por eso se manejan los códigos de vestimenta. Miren, cuando ustedes lo inviten a lo que sea, si sea un cumpleaños de muñecas, cuando ustedes lo inviten a algo, pregunte. Bueno, sí. Esa es mi pregunta. Después de yo decir dónde es, yo pregunto, ¿cuál es el código de vestimenta? Porque si usted está muy pulcro en un barbecue y va con smoking, usted está mal vestido. Sí. O sea, depende del sitio que estemos, así mismo, usted debe de ir vestido. Yo recuerdo que hubo un tiempo que la imagen para mí no era como muy importante. Ajá. Y yo decía, la gente tiene que fijarse en lo que yo digo y no en cómo me veo. Error. La gente primero te ve y después te escucha. ¿Me entiendes? Entonces, eso lo aprendí con el tiempo. Entonces, cada vez que alguien me dice, no, pero que la imagen, digo, la gente te va a ver y después va a prestar atención a lo que tú estás diciendo. Indira, y quiero agregar algo ahí muy importante también, porque muchas veces vamos bien presentados en nuestra vestimenta, pero dime tú, el cabello hace mucho. Si tú llevas una moñita mal arreglada, eso daña tu vestimenta, el resto, claro. Exacto. Sí, muchas veces a las mujeres, ay no, que maquillarnos, que pereza, pero ese maquillarnos nos da un plus. Exacto. Entonces es importante que aprendamos a conjugar. Si estamos en la casa, además tú no sabes cuándo te vas a encontrar con el hombre de tu vida. Ay, el amor, entonces salir a la tienda, no, salimos al supermercado en tu vida. Exacto. Por favor. Hay que salir en rolos al supermercado. Respeten. Uno no sabe en qué momento la fama te va a golpear, entonces tú tienes que salir. ¿Quién te puede observar? Exacto. Una mano del hombre puede ser. Si yo digo que yo soy estilista o maquillista y voy al supermercado con una cola en pijama y con la cara lavada, que yo estoy reflejando. Mira, déjame decirte que eso es una de las quejas
mayores que yo tengo con el rubro de la belleza. Y quienes me están escuchando de ese rubro, que yo les he dado clase o que han tomado mentoría conmigo, saben que es mi queja número 1. Hay muchas mujeres del rubro de la belleza que entonces van al salón y no se arreglan. O las personas que están atendiendo también ahí, te están poniendo a ti hermosa, pero ellas están desarregladas. Entonces, ¿qué yo voy a percibir cuando entro a ese negocio? Efectivamente. Pero no solo en ese rubro. Dime tú cuando vas, por ejemplo, a un dentista y el dentista tiene los dientes dañados. No, yo por favor, qué credibilidad. No vuelva ese dentista. Señores, ahí está relacionado lo que es la coherencia con la marca profesional. O sea, usted tiene que reflejar lo que usted es. Claro. O sea, yo no puedo decir, y el rubro, como dices tú, de las estilistas, tenemos la costumbre de que, como yo soy estilista, yo puedo andar como quiera. No, al contrario, tú debes reflejar esa imagen, tú debes de proyectar esa confianza, porque eso es parte de la coherencia. Claro. Total. ¿Cuáles son los principales errores, los mayores errores que se cometen ahora mismo? Las figuras, o sea, en cuanto al cabello, al maquillaje, errores que cometen cuando quieren que la gente las perciba de una forma diferente. Porque, por ejemplo, llegan donde te dicen, óyeme, Orfelina, tengo un puesto nuevo o voy a una reunión de trabajo, pero yo quiero que tú me pongas las pestañas que me lleguen aquí a la ceja, estilo toldo. O sea, ¿cuáles son esos principales errores o los que tú has escuchado? Bueno, ahí está. Lo primero que tenemos que hacer es cuidar y que todo vaya en armonía. Porque si tú vas para una entrevista laboral, tú tienes que ir muy equilibrada. Tú no puedes ni irte muy para un lado ni para el otro, porque te van a tomar en cuenta. Y viendo de la percepción de lo que la persona ve automáticamente, tú debes de proyectar esa seguridad. Eso va muy a la par. Entonces, todo debe de tener una armonía. Todo debe de reflejar lo que tú quieres proyectar en ese momento. Porque si tú quieres proyectar que tú das para secretaria, pero ya tú sabes, o cualquier otra cosa. Cualquier cosa que venga, que yo soy la secretaria, pero cualquier cosa que venga, yo estoy aquí. O sea, todo debe de uno de tener una armonía, tanto con el cabello, el maquillaje y la vestimenta. A veces pensamos que debemos de dirigirnos a una sola área, pero sí debe de tener una armonía, debe de cuidar de no verse desaliñada, o sea, sí, que como dijiste tú anteriormente, con una colita, o sea, debe de verse que tiene un cabello limpio, que tú eres una persona pulcra. Yo tengo una amiga que dice que lo primero que deben hacer las personas para tener una buena imagen es bañarse. Claro. Es bañarse. Principal. Si usted va a lo que sea, báñese. Porque no solamente porque huela, sino hasta la piel se ve. Yo no sé si ustedes han visto personas, pero yo he visto gente que yo digo, Dios mío, pero es que parece como que no se bañó. No. Te quita la pereza. Sí, tú lo ves como que, parece como que no se bañó. Vamos a la tendencia. ¿Qué está de tendencia ahora en el verano? Que todavía le queda mes y medio. Bueno, estamos hablando de los tonos del cabello. Ya estamos utilizando lo que son los tonos cobrizo, los tonos caramelo, todo lo que son esos colores cálidos que proyectan ese sol, esa calidez, ese calor del verano. Entonces, lo que son los balayage en esas tonalidades caramelo, porque el balayage tú puedes hacerlo cada 6 meses, te da la oportunidad de tú no tener que retocarte tanto. Y eso es una tendencia que ha estado muy de moda por varios años y seguirá estando de moda. Pero, Orfelina, escuchamos mucho balayage, pero las personas que no manejamos ese rubro o ese concepto van a decir, ¿y qué es balayage? O sea, ¿a qué te refieres cuando dices esa tendencia? ¿Qué es exactamente? El balayage lo que te permite es que tú tengas un falso crecimiento, donde no se vea directamente la técnica de highlights, de efecto que tú tengas en el cabello. Y a medida que van pasando el tiempo, se va viendo natural. Como que cuando tú vas a la playa, esas americanas o tono que se ve que es del sol natural, entonces ese es el aspecto que te da un balayage. Yo veía mucho en invierno del año pasado que se usaba mucho esa técnica en gris. ¿Cierto? Entonces, yo, neófita en el asunto, cuando decían ese nombre, yo asumía que solamente era en gris. Hasta que supe que no.
que se pueden hacer en otros colores, porque verdad, yo tengo otro color. Se puede hacer en otros colores. Pero cada qué tiempo más o menos tú dijiste que hay que como te aguanta hasta 6 meses. 6 meses, un año. Hay gente que dura más. Ay, no, pero ya ahí no es que tienen ya una ahí técnica. entramos Sí, a lo ya tienen descuidado. sí, Claro, exacto. porque, Ajá. Pero- aunque es un falso crecimiento, no podemos llegar a que la mitad de la cabeza tenga el crecimiento. O sea, Ya vamos a hacer saben. como, ¿verdad? Sí, Entonces, estamos- los colores cobrizos es lo que está en tendencia ahora mismo. Y en cuanto a corte de cabello, ¿qué es lo que más está en tendencia? Bueno, el famoso corte mariposa, que es el estilo que como prácticamente como ¿Qué, Viviana, cómo así? Ajá. que tiene ese estilo jovial, fresco, que te hace ver más rejuvenecida. Y también los bob, que tanto a nivel de los hombros como el que tú tienes, que la persona, eso siempre está de moda, siempre Ay, que- está rejuvenecida. Sí, es que este tipo de cortes, por ejemplo, el que yo lo llevo bien bajito. Pero mi madre se dio uno allá en Orfelina y es mucho más largo, pero también es en el mismo estilo. Sí. Entonces, depende de como lo que la gente quiera, hasta dónde quiera llegar, como dice Orfelina. Sí. Ahí está como donde usted se lo puede hacer. Pero es súper cómodo. En mi caso, yo amo este tipo de corte. Ya tengo mucho tiempo con él. Y a veces pienso como, me lo voy a dejar crecer. Eso es hasta que me llegan como por aquí, empiezan a entrarse a las orejas y ya yo lo corto de nuevo. Pero ese es un corte complicado porque no todas las mujeres nos queda bien. Exacto, yo no soy capaz de tener un pelo Tan cortico. cortito. Sí, no, me siento como me falta algo. Sí, soy muy amante a mi cabello. Exacto. Y ahí vendría una pregunta, ¿cómo es el cuidado? ¿Qué cuidado debemos tener para mantener lo que tú decías ahorita, que se vea limpio, que se vea? Porque hay personas que no le gusta lavarse el cabello constantemente o algo. ¿Qué cuidados esenciales podemos tener? El cabello debe de lavarse mínimo 2 veces a la semana. Ok. O sea, si hay una persona que se quiere lavar el cabello diario, Yo, se puede lavar diario. ¿Y eso no acaba con la grasa de tu cuero cabelludo? Lo no? que tienes que utilizar productos adecuados para ese tipo, porque si Indira se lava el cabello diario, no va a usar el mismo producto que Viviana, que se lava 1 o 2 veces a la semana, porque tienen diferentes necesidades. Ya lo de ella es un lavado frecuente. Hay líneas de productos para lavado frecuente. Ok. Hay líneas de productos para personas con cuero cabelludo graso, porque la hebra siempre hay que darle otro cuidado. Sí. El cuero cabelludo es el que nos determina qué productos usar para el lavado. Ya Ay, el Dios tratamiento mío. Qué es interesante. otra cosa. Y que uno Interesante. acostumbra a lavarse, bueno, he escuchado, no sé, dime tú que eres la experta, uno acostumbra a lavarse con el champú desde el cuero hasta el final. ¿Qué tan cierto es que se lo tiene que aplicar solamente en el cuero? Y cuando cae el agua es que va jugando el resto del cabello. Debe de aplicarse todo completo. Claro, cuando aplicas el champú debe de aplicarlo directamente en el cuero cabelludo. Ajá. Pero igual, cuando tú lavas una ropa, no le va a echar una parte donde tú ensucias, sino tiene que lavar completar todo. todo y enjaguar. Sí debe de tomarse muy en cuenta que la persona no lo hacen. Es que debe de utilizar suficiente agua. Ajá. es que a la gente le encanta dejarse producto en la cabeza. Suficiente agua. Para eso ya también igual el condition, la mascarilla, debe de aplicar suficiente agua. Para eso están los leave-in, los protector térmico y demás. Y un tratamiento que podamos usar que tú recomiendes, por ejemplo, como mascarillas, colágeno, todas estas cosas que... Actualmente, como estamos ahora mismo aquí, está soleado, debemos de evitar mucho el consumo de plancha, secado, los blowers directos que utilizan mucho en las casas. Y de mascarilla, debemos de utilizar mascarillas de hidratación. Eso va a cuidar y va a mantener la hidratación de la hebra del cabello. Y eso- Aunque el cabello sea graso, ay, que mi cabello es muy graso, no importa, usted tiene que utilizar productos para proteger la fibra capilar. No la puede dejar al desnudo, Y esto funciona tanto para hombres como para mujeres. realmente. Los hombres deben de utilizar también sus mascarillas, aunque se recortan más frecuentemente. ¿Sabes que hablamos de mascarilla, hablamos de champú, hablamos de acondicionador? Yo sé que ya tenemos que cortar, me están haciendo señas por ahí, pero una pregunta más. El pre-champú,
eso es factible, realmente es funcional, porque hay unos tratamientos que se usan ahora antes del champú. Entonces, ¿qué tan cierto es que eso beneficia al cabello? Bueno, ahí vamos con lo trendy. El pre-champú es algo que está muy a la moda ahora por los mismos daños, tanto de plancha, de blower, muchos productos que utilizamos, la gente está testeando muchos productos. Entonces, ese cuero cabelludo se satura. Entonces, utilizamos un pre-poo o pre-champú para sacar todo ese residuo antes de ir al salón, antes de irme a lavar. En la casa nos colocamos ese pre-poo buscando ya sea un acondicionamiento tanto al cuero cabelludo como a la fibra capilar, como también una desintoxicación de lo que es el cuero cabelludo, que es lo que deberíamos de hacernos todas las personas por lo menos una vez al mes. Una desintoxicación de ese cuero cabelludo para que ese folículo pueda salir con más fuerza, pueda salir desintoxicado, con más vigor, y muchas veces lo obviamos. Sí, yo soy una fan de los pre-champú. Yo estaba rogándole a Dios que no lo estuviera haciendo mal. A mí me gusta. Yo siento que el pelo se ve muy diferente cuando tú te pones esto antes de lavarte la cabeza. No es que te lo pones inmediatamente te lavas la cabeza. Como dijo ella, usted va al salón, póngaselo en su casa. Y cuando usted llega al salón, entonces le van a retirar eso. Exacto. Tenemos que cerrar este bloque. Ay, Ay, Dios. qué No, pena. muchísimas preguntas. Súper interesante esta parte. Sí, qué interesante. Pero la próxima semana volveremos a hablar de esto. O sea, hablar de temas que tienen que ver con el cuidado capilar, con el maquillaje y todo. No hablamos de la tendencia de maquillaje de verano, pero eso lo dejamos para otro bloque. Nosotros nos vamos a una pausa, pero en el próximo bloque estaremos tocando un tema, señores, que usted habrá escuchado tal vez. Se llama metrosexualidad. ¿Qué es eso? Bueno, vaya y busque el bloque que viene. Aquí no repetimos las noticias, las analizamos, las cuestionamos y sí, las volvemos tendencia. Esto es, Nos Fuimos Trending, en vivo desde Nueva York, donde la conversación no entretiene, transforma. Vamos a analizar, a cuestionar un tema trending. Vamos a hablar de la metrosexualidad, pero buscando información sobre este tema, me he dado cuenta que no solamente los hombres son metrosexuales. O sea, yo de verdad pensaba que ese término era como para el hombre. Entonces, voy a definir lo que es un hombre metrosexual según señor Google. Dice que la metrosexualidad, es un hombre heterosexual que se enorgullece de la moda y la apariencia, o sea, que le gusta cuidarse, que le gusta estar en boga, que todo lo que está de moda. Entonces, una mujer metrosexual dice que hace referencia a la mujer que cuida su imagen, que tiene ciertos gustos, costumbres generalmente más avanzadas. Entonces, ¿por qué si es algo que nos cuidamos hombres y mujeres, al hombre lo achacan tanto de metrosexual? Yo no he oído que dicen, esa mujer es metrosexual. Porque se les hace raro, y más en nuestra cultura. Nosotros los latinos, los hispanos, somos muy machistas. Entonces, siempre que no está como encajado en el molde, ya lo catalogan como que es de otro bando, es de otro equipo, como Sí. le llamamos. Exacto. ¿Por qué crees tú que es más como raro ver a un hombre que se preocupe por su apariencia? Exacto, eso antes era una controversia, tú encontrar un hombre que se arreglara. Ya hoy día ha sido un poquito más normal. Tú ver, por ejemplo, en nuestro caso, en el centro de belleza, pues ya tenemos hombres que van y piden hacerse un color de cabello, que ya se cuidan, se sacan las cejas, se cuidan sus uñas, se cuidan su piel. Con respecto a los productos, ¿qué tú crees que puedo utilizar para que el cabello se me vea más hidratado? Que solamente lo hacían las mujeres, pero hoy día ya se está viendo un poco más normal. Yo creo que tienen un poco más de libertad, porque antes de igual manera yo creo que lo hacían, pero lo hacían en su casa, como con Se su ponían mascarilla mujer. de aguacate. Sí, se ponían su mascarilla y que le sacaran los punticos negros y todo, pero muy escondido. Ahorita como que está saliendo más a la luz y como que se sienten más libres de poder expresar esto, ¿no? Y que un hombre metrosexual, por ejemplo, como dice Orfelina, se cuida sus uñas. Yo no recuerdo en los tiempos allá, no es que yo soy vieja, pero allá antes, yo no recuerdo ver un hombre haciendo su manicure así como que... Nada. Yo vine a hacer mi cita y sentado con una manicurista, o sea, la gente lo veía extraño.
Y por eso es que tal vez estaban asociando hace unos años, y ahora, aunque Viviana me corrigió y me dijo todavía, Indira pasa, asociaban la metrosexualidad con la homosexualidad. Total. Se decían, este hombre, este hombre no es tan hombre porque se arregla las cejas, se arregla las uñas, se pone mascarillas en la cara o va a un spa. Entonces, ya nosotros como mujeres, ¿cómo ven ustedes este hombre metrosexual? ¿Es algo como que les llama la atención? ¿O es algo como que no, yo no voy a tener otra persona en mi casa usando mi mascarilla y usando mis esmaltes? No, yo soy muy exigente. Yo sí busco estándares de calidad de un hombre altos, porque es más, mi pareja se cuida más que yo y eso me estimula. Él va al gimnasio, él se preocupa, entonces yo digo, no, si él está yendo, pues yo también me motivo. Exacto. Se cuida, mantiene bien presentado, entonces yo digo, yo también tengo que mantener bien presentada, porque entonces sale a la calle y se consigue otra. Claro. ¿Sí? Entonces eso me estimula. Yo creo que sí es importante que las dos personas nos cuidemos para que mantengamos también como esa química entre los dos. Y no solo eso, sino afuera también. Claro, claro. A mí me encanta de verdad que el hombre se cuide. Sí, exacto. Gracias le doy a papá Dios que me envió uno que sí se cuida y está atento como a todas esas cosas físicas. O sea, que si la barba, que si el cabello, que si las cejas, que si las uñas. Y eso, como tú dices, hace que uno se sienta como, wow, yo si no me hago el cabello, entonces, espérate, yo tengo que hacerme el cabello porque yo no voy a salir con esta persona. Claro. Y también cuando tú eres o figura pública o estás asistiendo a eventos o tienes una empresa, tú no vas a querer que entonces tu esposo o tu pareja se vea como algo que no va de acuerdo contigo. Entonces, disparejas. Claro, se ven disparejas. Yo de verdad defiendo a los hombres que se cuidan y es parte, como dice Viviana, del estándar, que a mí me gusta también que el hombre se vea bien. Eso de que yo soy hombre, que el hombre tiene que tener su barriga, que el hombre tiene que verse desaliñado, no, eso no va. Sí, no, para mí tampoco, no. El cerquillo que le entra a las orejas, no, el cerquillo es cerquillo. Algo bien interesante también, los hombres igual deben de depilarse las orejas, las narices, porque todo. O sea, se ve también un poco descuidado cuando no hacen. Sí, porque yo no sé en las mujeres, porque de verdad yo soy una gente como que no se fija mucho en otra persona. A mí no me pasa y yo asumo que no es así. A las mujeres también le salen como todos esos cabellitos así por las orejas. No. Porque a los hombres ellos se lo visto a hombres. O sea, sí. Las mujeres no nos... Gracias. A las mujeres no son un espécimen raro que no le pasa y a otros sí. ¿Sabes también con qué debemos de tener mucha cuenta cuando estamos viendo así como esos prospectos? La ropa. Señor, que esté en su casa escuchándonos a través de Latinísima y Euforia o que nos está viendo a través también de las redes sociales o de YouTube. Cuide su ropa. Sí, es cierto, hay que plancharla, puede plancharla a su esposa, a la lavandería, a quien usted quiera, pero cuide su ropa. Si usted va para un lugar, no salga con una corbata sucia, que le cayó algo a la camisa y así mismo siguen caminando. No, eso arrugadas, por favor, arrugadas. Me parece como que la sacó del closet, no la chequeó y así salió a la calle. No, eso suena bonito. En mi país dicen como que la masticó un burro. Como que la camisa la masticó un burro, los pantalones. Si usted se pone un blazer, debe de darle aquí, miren ahí, de la mano. Si usted se pone unos pantalones, los pantalones no pueden estar corriendo al piso, deben estar al ras del zapato. O sea, busque si usted no sabe. Exacto, busque información en San Google. ¿Cómo es que se debe vestir? Las corbatas, señora. Terribles. Usted no ha visto hombre con la corbata. Yo que tengo corbata hoy lo puedo hacer. Miren, así. Que la pa' un lado, dile a los que nos están escuchando, pa' un ladito. Sí, para un ladito, para las personas que nos escuchan. O que el botón está... No, señores, sí, eso yo creo que más que el tema que tratamos, estamos dándole una introducción hoy de metrosexualidad. Más que ser metrosexual o no, es tener cuidado con la imagen, como hablábamos en otros bloques, cómo usted se ve, cómo la gente lo va a percibir. Porque si usted va a cerrar un negocio conmigo y yo lo veo a usted desaliñado, que como dijimos ahorita, parece que un burro masticó su ropa y la sacó, y que usted no se bañó, y que esas uñas tienen una cosa negra, y usted sabe que el negocio no va. No va. El negocio no va. O sea,
porque no solamente por lo que yo estoy percibiendo, sino por lo que va a percibir mi cliente cuando yo le presente a este socio o a este inversionista. O sea, tenemos que tener cuidado y eso puede tumbar un negocio. Y no solo por eso, Indira, también es amor propio, Exacto. es ego, es cómo me siento, cómo me veo. Si yo me veo al espejo todos los días, todo desaliñado, barrigón, así me voy a ver y sentir durante el día. En cambio, si yo me veo al espejo y digo, wow, estoy perdiendo libras, estoy yendo al gimnasio, puedes tener 70 años, te vas a sentir con vida, te vas a sentir, y eso vas a transmitirle al mundo. Exacto. Entonces no es solamente porque le guste a alguien o porque me vaya, porque hay hombres que van a decir, pero yo no hago negocios, yo estoy manejando un Uber y ¿qué me interesa? Yo todo el día estoy aquí sentado, ¿cierto? Pero no es solamente eso, es tu relación con tu familia, es contigo mismo, es sentirte Sí, pero bien. ¿sabes que el amor propio que se proclama mucho? Un día tenemos que hacer un programa hablando del Seguro, amor propio. Sí. Es algo que no todo el mundo tiene. Yo tengo una amiga que dice amor propio es propio amor. No es lo que el otro está viendo de ti o sintiendo por ti o cómo el otro te reconoce. No, el que te estás validando eres tú. Uno Tú eres mismo. que debes validarte, tú eres que debe verte, tú eres que debe amarte. Entonces, eso aunque lo decimos fácil, Sí. yo sé que para muchas personas no es tan fácil. Por ejemplo, como dices tú, él está sentado en un Uber, este hombre está sentado en un Uber el día entero manejando. ¿A qué voy a estar yo preocupándome? Señor, ámese usted. Sí. Que cuando usted salga de ese carro o las personas que se monten con usted digan, wow, qué bien se ve el chofer. Sí, eso impresiona Está- realmente. Claro, se bañó, se peinó, se recortó. O sea, ¿cómo huele? Señores, ¿cómo huele? ¿Cómo huele? Es importantísimo. Porque igual que al hombre le gusta tener siempre una mujer agradable, bonita, que huela rico, también a nosotras nos gusta. Claro También que nosotros queremos tener a otra persona Claro. que también huela, se preocupe y se vea bien. Así es. ¿Qué dices tú entonces de los metrosexuales? Cuéntame unos cuantos tips que yo sé que ella vino, señora, así con una notita. Cuéntanos de tus notitas, algo interesante. Bueno, realmente el cuidado del hombre no solamente es, como dice Viviana, es algo para elevar su autoestima. Usted tiene que verse bien, y eso se va a proyectar. El hombre se va a sentir un hombre seguro. Regularmente los latinos son los que más tienen ese prejuicio de no arreglarse, de que el hombre no puede dedicarse un tiempo, el hombre no puede ir a un salón a hacerse las uñas. Por Dios, ya eso es algo del pasado. Eso es un privilegio que tenemos ahora en el 2021. O sea, en el siglo XXI, el 2021 hace 4 años que pasó. En el siglo XXI que tenemos ya un hombre más liberal, un hombre más nutrido, porque las redes están atacando mucho. Igual el hombre lo vemos con el cuidado de cuerpo, que se vea bien, la percepción, igual que la imagen. Entonces, hay que tener mucha cuenta con eso. Sí, pero también debemos de tener mucho cuidado. En el sentido de que sí, usted se va a cuidar como hombre, pero no llegue al extremo. Porque también todos los extremos son malos. Son malos, realmente. Todos los extremos son malos. Pero también, ¿ustedes qué opinan, chicas, cuando ven un hombre amanerado? ¿Ustedes lo catalogan? ¿Se han sentido mal o las han hecho sentir mal porque ustedes dicen de pronto es del otro bando? No. ¿O cómo ven ustedes el amaneramiento que también va muy a veces de la metrosexualidad? Tú sabes que yo considero que una persona que sea amanerada, como tú dices, necesariamente no tiene que ser Exacto. homosexual. Es- Porque, en nuestro país, República Dominicana, se le habla mucho de la ñoñería. A veces hay a niños que lo criaron con esa ñoñería, con ese apapacho, que hablan bajito, hablan fino, tal vez son más sensibles, o tal vez te ponen la mano así fácilmente, en O vez de se tenerla sientan. así, o se sientan con las piernas cruzadas. O sea, hay un sinnúmero de cosas que tiene que ver hasta con la crianza, tal vez. Exacto. Y ese niño, cuando lo estaban criando así y creció, nunca vio como que eso tenía que ser un amaneramiento, sino que era parte de sí. Pero eso es ahora. Porque antes, si un niño hablaba muy finito, le decían, hable como un hombre. Sí, exacto. Hable como un hombre. Entonces, ya ahora yo lo veo de esa forma. ¿Cómo lo ves tú? Un niño te cruzaba las piernas antes, siéntese bien. Sí. Usted, Como que estaba usted no es como una presente. señorita. Entonces realmente no juzgarlo, porque
hay que dejarlo, como dice ella. Si tú lo estás criando ñoño y demás, pues puede ser que te tenga esos ademanes. Pero si tú ves un hombre así, ¿tú piensas que es homosexual o tú lo ves como que...? No lo vería normal. Señores, se nota que nosotros vivimos en esta era. Sí, no, total. Porque yo me imagino a otras personas, por ejemplo, mi mamá, yo le digo, mami, ¿qué tú piensas de esa persona? ¿Eso no? Ay, no, ese muchacho se ve que como raro. Porque no tienen esa... o sea, no lo ven desde este punto de vista que nosotros lo Sí. estamos viendo, que también ya es común. Sí. De verdad, ya es común tú encontrar una gente hablando fino, o sea, que hable bajito. O tú sabes qué pasa también con los hombres que son muy educados. Ah, también, sí. Si el hombre es muy educado, tú vas a encontrar a alguien que va a decir, ese está raro, ese es gay. Eso como que demasiado fino, es demasiado Sí, fino. Ajá. Pero, Y no, simplemente es educado. y los conocimientos han ido cambiando. Eso es parte también de El la chip, cultura. como le llamo yo. De pronto Sí. a nuestros padres, abuelos, no les tocó de pronto esta apertura. Y bueno, y viene más apertura, porque ahora hay más cosas que también para mí me cuesta, ¿no? Con la juventud y las nuevas generaciones. Pero de pronto la metrosexualidad y un poco más también el amaneramiento, yo creo que son temas que ya están del diario vivir, del Sí. común. Y no hay que juzgar, señores. Aunque te voy a decir algo. En esa parte del lo metrosexual, el amaneramiento, yo bien. Pero esta famosa apertura que hablas ha traído cosas que sí, a mí me chocan. Y digo, espérate, ¿qué está pasando aquí? O sea, yo te puedo entender que un hombre se arregle las uñas. Que vaya a una manicurista y se arregle las uñas. Ahora, lo que yo vería como medio extraño es si me la pintan de color azul, naranja, amarillo, Sí. rosado. Y lo están usando. Claro que lo Realmente. están usando, pero ya como que aunque yo sea muy mente abierta, ya llegar al punto de que tú llegue a la casa y que mi amor, dime, ¿qué te parece este color de uña? Como que ahí ya no sé. Es algo muy personal, pero no llegaría a ese extremo. Arréglese las uñas y píntese la color natural. Sí, sí. Ese caso se da mucho, por ejemplo, en el centro de belleza, claro está. La juventud ahora va y se pinta hasta de negro, pero realmente, o sea, ahí también uno tiene que ver, porque la idea es estar adecuado con su autocuidado, que la gente se vea bien, a querer llevar un color Sí, porque en ya las uñas, no ya es exagerar. es Ya como que ahí Está muy no. O sí, ok, tú te limpias las cejas, pero no es que tú te vas a poner una ceja finita y que Exacto. no, ya hay Un como diseño. que no, ya como que no llegamos a esos puntos. Yo creo tú que sabes. ese podría ser otro tema de debate y además para que nuestros oyentes más adelante también nos manden Claro. audios y nos digan qué opinan y qué piensan también. ¿Qué les Claro, parece? No, yo quiero de verdad, o queremos en este panel, que usted, si está escuchándonos por radio, bueno, ya nos escuchó por radio, pero vaya a nuestro Instagram, Nos Fuimos Trending, o en el canal de YouTube, que va a estar este programa colgado ahí también, este episodio, y usted nos comente debajo. Díganos si usted conoce gente que son metrosexuales. ¿Qué usted piensa de la metrosexualidad? ¿Hasta dónde puede llegar un hombre con esta tendencia metrosexual? Cuéntenos ahí debajo y díganos también de qué usted quiere que nosotros hablemos. Nosotros somos así como muy chévere y no Nike como Milagro Germán. Chévere. Somos muy chéveres. Somos un programa que todo lo que es tendencia, todo lo que está trending, lo vamos a comentar aquí. Sea noticioso, sea de farándula, sea de lo que sea que usted quiera que nosotros hablemos. Escríbanos a nuestro Instagram, Nos Fuimos Trending, o en YouTube, y nosotros entonces ahí vamos a darle respuesta aquí en esta mesa. Vamos a responder esas inquietudes. Chicas, terminamos por hoy. Me están Excelente. haciendo señas de aquel Sí. lado. Por Recomendación. último, claro, ya saben, un hombre que se cuida, se respeta. Eso es amor propio. Entonces, hombre, a cuidarse, a verse bien, tanto en la parte física como también de la imagen y ropa. Y emocional. Y emocional, claro. Y eso Así transforma es. la manera de Viviana, vivir. ¿usted? Nos fuimos trending, chicas. Aquí no repetimos las noticias, las analizamos, las cuestionamos y sí, las volvemos tendencia. Esto es Nos Fuimos Trending, en vivo desde Nueva York, donde la conversación no entretiene, transforma.